Buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta semana vamos a estudiar dos temas distintos. El primero es el amor o los celos en tres poemas de la poetisa Safo. Y el segundo poema, permítanme, déjenme ver acá abajo, es Cuando la vida es una tragedia, Edipo Rey de Sófocles. Vamos a comenzar pues con el primer tema. Vamos a hablar de la poetisa Safo. Esta poetisa nació en una isla de Grecia llamada Lesbos alrededor del siglo VI antes de Cristo. Entonces, en primer lugar es importante, pues eso justamente, ¿no? Que estemos hablando de una mujer poeta, ¿verdad? De una poetisa, puesto que en un principio, pues, no es muy común, ¿verdad? Lo más normal, lo más común es encontrarnos artistas, escritores varones, pero pocas son las escritoras y las artistas, ¿verdad? Entonces, bueno, en primer lugar, repito, esto es interesantísimo. En segundo lugar, es muy interesante también porque no solamente es una escritora, sino que data del siglo VI antes de Cristo, como les decía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué también es importante el estudio de la poesía, por ejemplo, de Safo? Porque nos ayuda a entender, a darnos cuenta cómo era la vida, cómo era, cómo expresaban sus sentimientos, sus emociones, sus preocupaciones, ¿verdad? Las personas de aquellos siglos, de hace más de 2000 años, ¿verdad? Para nosotros. Más de 2500 años alrededor, ¿no? Para nosotros. Entonces, bueno, jóvenes, en primer lugar, eso les comento, es importante. Eh, Nos quedaron, hasta nuestros días nos quedaron algunos cuantos poemas de esta escritora y a continuación, de esta poetisa, y a continuación vamos a leer tres de ellos y los comentamos brevemente, ¿no? El primero es que es a los dioses, me parece símil. Dice así, me parece que es igual a los dioses el hombre aquel que frente a ti se sienta y a tu lado absorto escucha, mientras dulcemente hablas y encantadora sonríes, lo que a mí el corazón en el pecho me arrebata. Apenas te miro y entonces no puedo decir ya palabra. Al punto se me espesa la lengua y de pronto un sutil fuego me corre la piel. Por mis ojos nada veo, los oídos me zumban, me invade un frío sudor y toda entera me estremezco. Más que la hierba pálida estoy y apenas distante de la muerte me siento infeliz. Este poema, jóvenes, es bueno, es muy interesante, es muy llamativo, ¿no? ¿Por qué? Porque en un principio pareciera que nos va a hablar o que se va a centrar, la poetisa se va a centrar en describirnos a este hombre. Dice aquí en el segundo verso, aquel que frente a ti se sienta. Sin embargo, en este mismo verso nos aparece un segundo personaje, que es la segunda persona, a ti, ¿verdad? Cuando dice a ti no se está refiriendo al hombre, que dice que es igual a los dioses, sino está refiriendo a una segunda persona. Posteriormente nos damos cuenta en el verso número 5, 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente cuando dice, y encantadora sonríes. Entonces, la segunda persona es una mujer, ¿va? Entonces, la tercera persona es el hombre, la segunda persona es la mujer, y luego dice ahí mismo en el verso 5, lo que a mí el corazón en el pecho me arrebata, apenas te miro y entonces no puedo decir ya palabra. De esta manera encontramos que el tercer personaje, digámoslo así, en este poema es la primera persona, el yo lírico, que vendría a ser Safo de Mitilene. Entonces, no sé si me explico. Entonces tenemos aquí tres personajes. Tenemos al hombre, que es tercera persona, se habla de él en tercera persona. Tenemos a esta mujer que está sentada frente al hombre, que es en segunda persona, la segunda persona cuando dice frente a ti, ¿verdad? Cuando dice tu encantadora sonríes, ¿verdad? Tú. Y tenemos el tercer personaje que es el yo lírico que está en primera persona, ¿verdad? Repito, o sea, entender que es la misma Safo de Mitilene. Vamos de jóvenes, entonces aquí es interesante porque aquí podríamos decir que se forma un triángulo de personas, de personajes, un triángulo, incluso podríamos decir de alguna manera amoroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos da a entender Safo que ella está celosa, de que ese hombre se siente frente a ella y que ese hombre escuche absorto, mientras la mujer, perdón, que está en segunda persona, habla dulcemente y encantadoramente sonríe. ¿Me explico? Entonces, este poema, en pocas palabras, nos habla del sentimiento de los celos,
Safo de Mitilene está celosa, no por el hombre, sino por la mujer. Es decir, tiene celos, tiene inseguridad de que esa mujer, ¿verdad?, se interese en ese hombre. De aquí nos podemos dar cuenta que en este poema encontramos la homosexualidad femenina. Es un poema que nos habla de la homosexualidad femenina. Resulta particularmente interesante que toque ese tema una poetisa del siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? Pareciera que son temas muy modernos, sin embargo lo vemos ya desde entonces. El siguiente poema es Eros me sacudió el alma, es un pequeñísimo poema que dice así: Eros me sacudió el alma como un viento que en la montaña sacude los árboles. Es una bella imagen, ¿verdad? Es una analogía muy bonita de cómo Eros es el dios del amor, es Cupido, se conoce como Cupido, hijo de Afrodita o Venus. Entonces, Eros es dios del amor, pero del amor erótico. Por de ahí viene la palabra erotismo o erótico, del nombre del dios Eros, ¿verdad? Entonces, el amor erótico tiene que ver con esta pulsión sexual, este deseo, esta atracción, digamos, este interés por la sexualidad física, por el contacto físico, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo la poetisa nos da a entender de que ella ha sido tocada por este Dios, de que ella experimenta, siente esta pulsión erótica, esta pulsión sexual. Y nos dice, imagínense qué interesante suena esto, ¿no? Que su amor erótico, su interés, su pulsión erótica, digámoslo así, se ve sacudida, ¿verdad? Como los árboles son sacudidos por el viento en la montaña. Ya eso pues ya nos correspondería a cada uno de nosotros interpretar, ¿verdad? Cuán intensa puede ser, por ejemplo, esa pulsión sexual de la poetisa. Finalmente tenemos el poema Tú, la del hermoso rostro. Tú, la del hermoso rostro, comparable al de una diosa escuchando tu canto. Me llenaba de dicha el alma entera. Ahora, entre todas las mujeres, ella es la más bella, cual la luna al ocultarse el sol, su rostro mostrando de púrpura, oscurece las estrellas. Su luz las praderas baña floridas, y en las ondas amargas del océano fulgura. El rocío se esparce por el viento, refrescando el tomillo delicado, y las rosas y el trébol florecido. Cuando recuerdo a la adorable Atida, el deseo en tumulto se apodera de mi ser, y la angustia me consume, y me grita que vaya, y mis gemidos se pierden en la noche silenciosa que los recoge y al mar los lanza. Nuevamente encontramos aquí pues, el tema de la homosexualidad femenina, ¿cierto? Entonces, bueno, un tema importante, central que encontramos sobre todo en este primer poema son los celos. Y los celos atañen mucho la literatura, los celos interesan mucho la literatura, puesto que normalmente, ¿verdad? Los celos, al ser un antivalor, nos suelen llevar a un fin nefasto. Los celos nos conducen, nos llevan a situaciones nefastas, ¿verdad? Por eso los celos normalmente se romantizan, ¿verdad? ¿A qué me refiero? ¿No? Mucha gente cree que cuando su esposo, su esposa, su novio, su novia, ¿verdad? Los cela, la está celando o lo está celando, es una manifestación o una muestra de amor, es una forma de romantizar los celos. Sin embargo, tenemos que entender nosotros que no es así. Los celos no son producto del amor. El amor es un valor, el amor es algo muy grande, decía Dante Alighieri, es la fuerza que mueve al sol y a las estrellas, ¿verdad? Es decir, el amor es un valor, nos lleva al bien, ¿verdad? A un bien. Sin embargo, los celos no. Entonces no podemos estar romantizando los celos, ¿no? Como si fueran algo bueno o una muestra de amor.